y mente, el nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan, el nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Economía sin Corbata, ya lo hemos dicho. Agustín Datelli, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, bienvenido. Tomás Luquín, ¿cómo le va? Recién llegado del gran país del norte, que le dicen algunos. ¿Cómo le va, Pablo, José Nathanson? ¿Bien? Bien. Bueno, contentos, estamos contentos, ¿no? Sí. Hay que celebrar. Y sí, la verdad que sí, una muy buena noticia para la Argentina. Digo, es una noticia, primero, rápidamente, esto es una buena noticia para muchos países del mundo. Porque para el mundo entero, podemos decir. Sí, le pone un límite a los fondos buitre, en particular en el corto plazo para aquellos países que tienen problemas de deuda. Hoy vamos a citar algunos que acá hablamos en el programa en otras oportunidades, el caso de Grecia, por ejemplo, que tiene una carga de la deuda muy grande, y otros países en Europa que están con problemas, donde la implicancia de esto, que pone un límite a los fondos buitres, es más directa, digamos. Esto para Argentina no tiene carácter retroactivo, no tiene un impacto directo sobre nuestro conflicto con los fondos buitres, pero es una muy buena noticia porque desde Argentina se venía trabajando en esto, en los 9 puntos que se trataron, pues, que por amplia mayoría ganaron en la votación de la ONU la semana pasada, y es una noticia para celebrar. ¿Sí? Tenemos crónica, tenemos informe, tenemos entrevistas. Estuvo Tomás Luquín con un gran equipo de Economía sin Corbata allí, pero antes de meternos en eso, me gustaría, Tomás, si podés introducirnos en lo que fue, me imagino ahí una pelea voto a voto también, ¿no? Como acá sabemos que pasa en el Congreso, allá, pero con estados, una cosa, me imagino, muy compleja. Fue una semana intensa en Nueva York, una semana intensa para Estados Unidos, que por ejemplo estaba viendo la última de las 2 semanas que suele tener el Abierto de Tenis de Estados Unidos, que ganó Novak Djokovic el domingo pasado. Fue una semana que tuvo el 9 de septiembre, donde se conmemoró el 14 aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Y en esa semana, el día anterior... El 11, ¿no? El 11 de septiembre, sí, perdón, el 9-11 lo tengo, estuve ahí adentro. Y se venía el Año Nuevo Judío también, que la comunidad judía es muy grande en Nueva York. Hubo audiencias por el tema buitres en la Corte de Apelaciones, que tiene ahí sede en Nueva York. Fue una semana bastante completa en actividades. Y el hito en Naciones Unidas, en el característico edificio que tantas películas han sido filmadas y que tan conocido es para muchos de nosotros, fue la aprobación de estos 9 principios básicos que van a permitir guiar las reestructuraciones de deuda soberana. Pero no fue una negociación sencilla, fue la culminación de un proceso de 1 año de trabajo impulsado por la Argentina a través del G77 más China, un bloque de países muy heterodoxo y muy amplio, que logró no solamente convalidar la cantidad de aprobaciones de vistos buenos que había tenido el año pasado cuando se habilitó la discusión, sino que sumó nuevas voluntades a este proyecto. Pasamos de 124 votos, ¿no es cierto? De 124 a 136. Y lo que más importante es, se limitaron los rechazos al proyecto de 11 a solamente 6 países que se negaron a discutir en ese foro. Pretenden que ¿Y fueron 136 o 135? ¿Cómo fue el tema ahí con España? ¿España era el 137 o era el 136? Era el 136. ¿Y se dieron cuenta? No hay vuelta atrás porque no se pueden poner a negociar los votos, sino al día siguiente de la negociación todos estarían contando y sumando y restando porotos en cualquier votación que hay. Queda como un asterisco para que los historiadores interpreten y sepan que España finalmente fue el último en pedir la palabra después de una larga asamblea donde muchos países apoyaron y respaldaron con bastante vehemencia la posición argentina, y bueno, España dijo que su voto positivo debía ser leído como una abstención. Un chiste de gallego. Pero no se cambió, digamos, definitivamente. No, queda como 136. Queda 136. Como vemos. Excelente. Vamos a ver la crónica entonces de Tomás allá en las Naciones Unidas. Histórica votación. Vamos a verlo. Acaba de comenzar la Asamblea General en este día histórico donde se van a discutir los 9 principios básicos que van a guiar las futuras reestructuraciones de deuda soberana. Estamos aguardando que la delegación argentina haga su intervención. Por lo tanto, instamos a que se respalde este proyecto de resolución, ya que constituye un trabajo preliminar sobre reestructuración de la deuda soberana y requerirá más trabajo para encontrar soluciones definitivas y adecuadas. Muchas gracias por su atención.
En este momento está comenzando la votación para los 9 principios básicos de las reestructuraciones de deuda. La Asamblea se pronunciará sobre el proyecto de resolución A69L84, titulado Principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Los que están a favor del proyecto de resolución A69L84, por favor, señálenlo. Los que están en contra, abstenciones. Acaba de terminar la votación con 136 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones. Todo un logro para la delegación argentina que impulsó este trabajo durante todo un año y que finalmente logró que se aprueben los 9 principios básicos para guiar las reestructuraciones de deuda soberana. Y le doy la palabra a la representación de la Argentina, Su Excelencia Héctor Marcos Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Señor Presidente, ¿cómo no va a ser posible que este sea el foro adecuado para tratar el tema de la deuda soberana? La deuda soberana, señores, es un derecho que tenemos los países para reestructurarla. Y es una forma de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los fondos buitres. Seguimos acá en las Naciones Unidas y ahora es el turno de la palabra del ministro Axel Kicillof, que también está dando su explicación sobre la relevancia de lo que se acaba de aprobar. Sabemos que muchos esperan que las cláusulas contractuales resuelvan la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana. Nosotros creemos, en cambio, que hay que modificar la estructura y la arquitectura financiera internacional. Y es las Naciones Unidas, un órgano democrático, representativo y equitativo de las naciones, el que está en condiciones de hacerlo. Lo que acaba de ocurrir no es cualquier cosa. Es justamente un momento de dignidad, donde restamos poder a los fondos buitres. Los representantes de Uruguay, Paraguay, Venezuela ya expresaron su apoyo. También se sumaron los países del Caribe. Ahora es el turno de Sacha Llorenti, el embajador de Bolivia, que fue el responsable, encargado de presidir el comité ad hoc, que fue quien redactó los principios que acaban de ser aprobados en las Naciones Unidas. Esta resolución es importante, Presidenta, porque no solamente estamos hablando del sistema financiero, como se nos quiere hacer creer. Esta es una resolución que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento de nuestro país. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque son un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres. Muchas gracias. Qué emocionante realmente ese momento. Y decíamos, 136 votos que quedaron ahí sellados, 135 países que realmente dijeron sí, estamos apoyando y acompañando esto. ¿Y qué son esos votos, José? A ver, Pablo, ahí estamos viendo justamente el tablero donde se refleja cómo se votó en Naciones Unidas, 136 votos a favor, 41 abstenciones y solo 6 países que votaron en contra. Concentrémonos un momento en cómo se distribuyó el voto. El nucleamiento básico que acompañó la propuesta argentina es el G77, un grupo que está formado, contra lo que indica su nombre, por más países que G77 más China, son 130 y pico ahora. Es un grupo de países en desarrollo formado en los 60 para de algún modo resistir las iniciativas del primer mundo para construir a su imagen y semejanza la globalización y el orden global, digamos. Este fue el grupo que acompañó, después de un intenso trabajo de lobby, de seducción y de conquista del gobierno argentino y de las embajadas, el planteo antibuitre que se votó finalmente en la ONU. Hubo 41 abstenciones, básicamente de países europeos, incluyendo algunos que después podemos tratar de entender por qué Grecia, por ejemplo, que tiene un problema de deuda fenomenal en este momento, tal vez el problema de deuda más importante del mundo en este momento, se abstuvo y no votó a favor, después lo podemos discutir, y 6 países que votaron en contra. ¿Cuáles son esos países? Bueno, estos 6 países que votaron en contra, 5 de ellos son países que forman parte del G7, es decir, los países más desarrollados, más industrializados del mundo, y 2 aliados históricos de Estados Unidos, que son Canadá e Israel, digamos. Ahora,
Me parece que vale la pena destacar... Repasémoslo por los dos por si a alguien se le escapa. Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, Israel y Canadá. Esos 6 países votaron en contra. Me parece que vale la pena destacar en ese sentido la astucia del gobierno argentino de decidir llevar el tema a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde todos los países tienen un voto, los 189 países creo que son formalmente independientes, que tienen su Estado y representado en Naciones Unidas, tienen todos un voto, y no llevarla, por ejemplo, a lo que uno podría pensar que es su ámbito natural, que es el Fondo Monetario Internacional, donde no rige el voto igualitario de todos los países, sino el voto calificado. De hecho, José, estos 6 países representan 6 votos en Naciones Unidas y el 40% de los votos... Nada más que el 40% en el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, en el Fondo Monetario Internacional, como dice bien Tomás, hay una distribución de la proporción del voto. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el 17% en el Fondo Monetario Internacional, Japón el 6%, Alemania el 6%, Gran Bretaña el 5%, Canadá el 3%. Justamente son estos países que tienen tanto poder en el Fondo Monetario Internacional los que se opusieron en la Asamblea de Naciones Unidas, lo cual me parece que habla de una lectura que ha hecho el gobierno argentino de cómo se está rediscutiendo, digamos, la arquitectura financiera internacional, la crisis del Fondo, la crisis del Banco Mundial y la decisión, insisto, la astucia de llevar este tema a la Asamblea de Naciones Unidas. Ahora, Pablo, no fue sencillo construir una adhesión de 136 países para el proyecto y hasta último momento, hasta el último minuto antes de la votación, uno podía escuchar cerca de las oficinas de la misión permanente de la Argentina cómo los embajadores, cómo el canciller, cómo Marita Perceval, la embajadora permanente, estaban realizando llamadas a sus pares de otros países, hablando en francés, en inglés, para tratar de convencerlos. Y quien tuvo la actitud más proactiva, el lobby más fuerte contra la iniciativa, fue el Reino Unido. Inglaterra hizo llamadas prácticamente extorsivas a algunos países de la Unión Europea, reclamándoles que su voto sea negativo. Como había decidido el Consejo de Ministros de la región, finalmente muchos países se abstuvieron, pero eran países que posiblemente o que por ahí tenían la intención de acompañar la medida. Y muy destacable es también que otros países que dependen permanentemente de la ayuda de Estados Unidos y de los programas internacionales de desarrollo, como el USAID o otras iniciativas, como son los países africanos, votaron y acompañaron muy fervorosamente la medida, los 9 principios básicos en Naciones Unidas. Bien, y sin duda uno de los protagonistas de todo esto es el ministro de Economía, Axel Kicillof, que tuviste la oportunidad de entrevistar. Realizamos una entrevista con el ministro Kicillof apenas terminada la votación, donde nos dio sus primeras impresiones sobre el resultado. Vamos a ver. Bueno, ministro, una jornada histórica en la ONU. ¿Hubieras imaginado hace un año que esto iba a pasar? Mirá, se está cumpliendo justo un año desde que las Naciones Unidas votó, que ya fue todo un triunfo, el hecho de empezar a trabajar en un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda soberana. Eso fue el 9 de septiembre de 2014. Y ahí nosotros planteamos que había que trabajar intensamente, conseguimos un grupo de países que acompañó muy fuerte, particularmente se creó un grupo ad hoc que estuvo, ¿se acuerdan la vez pasada que vine a hablar ahí? Hizo 3 sesiones, encabezado por un representante de Bolivia, Saya Llorente, y hoy estamos ante el primer resultado de ese trabajo, un resultado que sí, no, la verdad es que espectacular y yo creo que es un motivo de muchísima satisfacción, me parece que para todos los argentinos. ¿Y cuál es la relevancia de estos 9 principios básicos sobre las reestructuraciones de deuda? ¿Para qué sirven? Y es un paso muy importante, porque Naciones Unidas ha hecho en su historia, no sé, desde la Convención de los Derechos Humanos, la Convención contra la Desaparición de Personas, lo que tiene que ver con las armas nucleares, es decir, importante cuando las Naciones Unidas se expide sobre algo, es una posición que tiene la ventaja de ser una posición democrática de los países, y acá lo que está diciendo es que las reestructuraciones de deuda tienen que respetar determinados principios y que hay un acuerdo general de la comunidad de países. Esos principios tienen que ver justamente con impedir el accionar de los fondos buitres. No hay vuelta en esto, fue
El hecho de los fondos buitres es el que nos llevó a empujar acá en la ONU el tratamiento de estos principios y hoy los está publicando. ¿Qué efecto tiene? Que evidentemente me parece que hay ciertas cosas que venían haciendo los fondos especulativos que hoy están en contra de lo que dicen las Naciones Unidas. Antes eran algunos países que no estábamos de acuerdo. Ahora Pero no es solo algo limitado a los fondos buitre, porque también Grecia podría estar muy interesado en que esto se apruebe, o países que tienen problemas de deuda en camino o ya vienen experimentándolo hace varios años. Sí, por muchos motivos. Me parece que trata la cuestión de la reestructuración con principios que hacen a que el sistema financiero internacional, cuando un país tiene la dificultad de caer en default, que ese default no le genere inconvenientes eternos, sino que tenga una solución y que tenga una solución tal como los principios marcan. Que tiene, yo voy a decir, no es porque haya sido Argentina la que trabajó tan intensamente en su redacción, pero la verdad que el tratamiento que le dio este gobierno a la reestructuración de deuda respeta estos principios. El poder de las mayorías, la sostenibilidad de la deuda, la transparencia en el proceso. Bueno, son cosas que son importantísimas y creo que efectivamente por eso estamos hoy en Naciones Unidas votando. La defensa de los acreedores de buena fe también, por ejemplo. Sí, lo que se pide es, en primer lugar, buena fe de todas las partes. Y creo que esto prácticamente es como ponerle un cartelito a Singer, a Griesa. Esperá un poquito. Para reestructurar una deuda, vos no podés querer cobrar 100 veces más que todos los demás. Y vos tenés que venir de buena fe, no hacer zancadillas, buscar recursos legales, pagar baterías de abogados, pagar a grupos de lobistas, interceder en el Congreso norteamericano para generar una situación de extorsión. Así no se puede reestructurar la deuda de un país. Los principios revisten una situación de carácter, de sentido común, digamos, son evidentes para cualquiera. Sí. ¿Por qué algunos países se abstienen y otros rechazaron directamente la medida? Mira, las dos cosas te voy a contestar. En primer lugar, son evidentes, pero van en contra de todas y cada una de las cosas que están haciendo, por ejemplo, los fondos buitres. Que los fondos buitres tienen hace 30 años importancia en muchísimos procesos de reestructuración de deuda pública y privada. Son organismos parásitos especializados en hostigar a los países y a las empresas para conseguir un provecho más allá de toda lógica. Pero entonces, como están más allá de toda lógica, estos principios no los respetan los fondos buitres. Y en segundo lugar, hay algunos países que yo creo que, mira, cuando vos ves la lista de quienes votan en contra de estas cosas, y te encontrás con países muy poderosos vinculados al sistema financiero, que los gobiernos, bueno, no sé qué, si decir directamente acompañan, son más permisivos o incluso trabajan de alguna manera con estos fondos especulativos, porque la plata que ha puesto, por ejemplo, Paul Singer en cada una de las campañas para las elecciones de congresistas y de presidentes del Partido Republicano, uno no puede esperar que entonces tranquilamente esos políticos acompañen principios que son claramente una traba, un límite a los abusos de los fondos buitres. En un principio, cuando comenzó esta discusión, el gobierno argentino planteaba la necesidad de tener un marco regulatorio internacional. ¿Es el próximo paso? Indudablemente. Entre las resoluciones que se están votando, además de los principios, está que el año que viene, en el marco de la Asamblea del año que viene, eso es todo un año de trabajo, se tiene que votar y se tiene que resolver el próximo paso. Que el próximo paso es cómo se ponen en práctica estos principios. Obviamente hay una gran discusión. Yo creo que esto, como está, fortalece enormemente la posición argentina, pues le da la razón a la Argentina en lo que hizo en su reestructuración y en su batalla con los buitres, que la convierte en una batalla de todas estas naciones que apoya los principios. Pero además necesitamos un órgano supranacional, digamos, de todos los países, que cuando hay un proceso de reestructuración entiendan ese proceso y le dé un marco. Yo creo que va a ser las Naciones Unidas. Muchas gracias, Axel. No, gracias a usted. Algo que me parece muy importante tratar de entender a partir de todo lo que estamos viendo, Tomás, es ¿cuál es la consecuencia concreta de esta decisión de la ONU? ¿Es algo simbólico? ¿Tiene algún tipo, no tiene una fuerza de ley, digamos? O sea, los países tienen que empezar a aplicar algo. Para empezar, es un éxito diplomático contundente, como explicábamos recién. Segundo, claro, no es vinculante, no es que ahora los estados se tienen que guiar obligatoriamente, y sus acreedores a la hora de reestructurar pasivos, por estos 9 principios básicos.
Pero nada de lo que hace Naciones Unidas, ni la Declaración de los Derechos Humanos, ni la Declaración de los Derechos del Niño o de la Mujer, son vinculantes. Nadie está obligado a aplicarlos a menos que lo incorporen en sus leyes. Por eso Argentina propone aplicarlo, y también Bolivia planea hacerlo en el corto plazo para introducirlo a su legislación. Y es un paso intermedio que tampoco tiene consecuencias sobre la batalla legal que lleva adelante la Argentina en los tribunales norteamericanos. Ahora, ningún juez puede ignorar que 136 países estuvieron de acuerdo que hay una serie de reglas e ideas que deberían guiar las reestructuraciones. Está claro. Y en materia económica, quizás no en lo inmediato, pero de acá para adelante, ¿cuáles serían las consecuencias, Agustín? Mirá, lo más importante de esto, lo decíamos al principio, es lo que implica sobre países que tienen que reestructurar deuda a futuro. ¿Por qué? Porque te quita esta condicionalidad que generan estos fondos buitres que actúan de manera que ponen en riesgo exitosos procesos de reestructuración, como estamos viviendo acá en Argentina, donde un porcentaje muy chiquitito que intentó poner en riesgo a todos quienes de buena voluntad y de manera voluntaria reestructuraron su deuda. Eso es una cuestión muy importante porque los procesos de reestructuración de deuda necesitan ser exitosos para poder impulsar y darle dinamismo a economías que están en problema y que necesitan que eso sea así. Entonces, el limitante sobre esos fondos es muy importante. Y después, ahí lo explicaba el ministro, una cosa que es muy importante, el apoyo que esto da a la Argentina, más allá del carácter no vinculante. Algunos acá pusieron énfasis en el carácter no vinculante como para tratar de minimizar la cosa, y en realidad ahora hay que trabajar en aspectos legales y en marcos normativos y regulatorios basados en estos 9 principios. Esa es la importancia de todo esto. Pero recién marcaba el ministro esta cuestión que es muy importante de lo que implica esto para la Argentina en su disputa con los fondos buitres a partir del apoyo que la medida da. Y en esto de los apoyos que Argentina va consiguiendo, hoy tuvimos una noticia también muy importante, que es que una Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York otra vez revocó un fallo del juez Griesa, en este caso relacionado con los Me Too en el conflicto con Argentina, estos famosos Yo También, y le dijo que revea la situación, que no podía incorporar a todos los tenedores de deuda bajo la misma lógica Me Too y que tenía que ver quiénes tenían la deuda desde que arrancó la demanda y quiénes no. Eso es importante porque reduce el volumen que Argentina tendría que enfrentar con el tema de los fondos buitres. Y hay una funcionaria argentina que tuvo que estar cotidianamente en el día a día en esta pelea porque está allá en Estados Unidos, Cecilia Naón, embajadora argentina en Estados Unidos. ¿La entrevistaste también, Tomás? También, apenas terminamos con el ministro Kicillof, nos fuimos a entrevistar a la embajadora argentina en Washington, que se había trasladado a Nueva York para participar también junto con el resto de la delegación argentina del evento histórico en Naciones Unidas. Vamos a ver la entrevista. La resolución aprobada en las Naciones Unidas es sin duda histórica, es un paso clave en el camino que has empezado a recorrer hace más de un año en cláusulas antibuitre, ahora una resolución antibuitre, en legislación antibuitre para acotar el poder y el margen de acción de estos fondos altamente especulativos que operan, como lo hemos visto, en contra de los países, en contra de la soberanía y también en contra de los acreedores de buena fe, que ven bloqueados, en el caso de Argentina, la posibilidad de cobrar lo que Argentina ha pagado y ha continuado pagando en materia de intereses y de capital por la codicia, por el abuso, por los excesos de un grupo minoritario de acreedores que no entiende razones y que no quiere aceptar lo que ha elegido la mayoría. Y lo que estamos viendo es que cada vez más también, incluso en Estados Unidos, se está entendiendo que esto no es un problema de la Argentina, que esto no es un problema de Puerto Rico, que esto no es una situación de un grupo de países, sino que lo que los buitres generan es un daño al sistema financiero internacional y también, entonces, cada vez más economistas y académicos del renombre de Stiglitz, de Barry Herman, ahora con el apoyo de Varoufakis, de Piketty, están ayudando y apoyando a las acciones que países como Argentina han liderado a nivel internacional. Estados Unidos no acompañó esta decisión. Estados Unidos tiene un enfoque, lo ha hecho muy claro desde el principio, de que hay que abordar el problema de los buitres solo y exclusivamente en el ámbito del FMI y a través de nuevas cláusulas contractuales antibuitres. Argentina comparte la visión de que las cláusulas antibuitres son positivas, pero definitivamente no creemos que solo el FMI ni que primero el FMI es el ámbito para tratar esto. Las Naciones Unidas es un ámbito legítimo, válido, democrático, están representados todos los países y por eso la Presidenta de la Nación decidió llevar a todos los foros internacionales y a las Naciones Unidas en particular esta propuesta, esta línea de trabajo y esta resolución que hoy recibió un apoyo enorme.
El próximo paso es seguir trabajando en todos los frentes. Esta resolución y estas acciones además son absolutamente necesarias, pero también oportunas. Estamos en una crisis financiera internacional que no cesa, que lleva 7 años, donde muchos agoreros tratan de decir que ya terminó y que en cualquier minuto la superamos, pero la evidencia muestra que no, que se traslada de países, que se traslada de forma, pero que sigue presente. Los países están empezando a reconocer a nivel global. El G20 la semana pasada en Turquía reconoció que la sustentabilidad de las deudas es un tema clave de la agenda internacional. Esta posición que Argentina en el G20 viene impulsando desde que llegamos en el año 2008 con el liderazgo de la presidenta, hoy está incorporado en los comunicados del G20. El mundo tiene un problema de sustentabilidad de deudas. En los últimos 7 años desde el origen de la crisis ha crecido en 17 puntos porcentuales la tasa de deuda sobre PBI a nivel global. 18 de los 20 países del G20, por darte un dato, han aumentado su tasa de endeudamiento. Argentina es una sana excepción. Y entonces, en un mundo altamente endeudado, frágil financieramente e inestable, más que nunca necesitamos muros de contención y de protección para los abusos de los fondos buitre. Nos vamos a ir al corte, pero no te vayas, esperanos un poquitito porque tenemos mucho más de todo lo que sucedió en Nueva York, una amplia cobertura de Economía sin Corbata, tenemos de todo. Montonazo, Pablo. De todo. Así que no te vayas aquí. Un minutito nada más. Seguimos hablando de la histórica jornada de las Naciones Unidas. Le pusimos un freno a los buitres. Quédate.